nuestro consultor, uno de los consultores políticos que tenemos acá en la mesa de trabajo de los Cronistas de la Mañana. Buen día, doctor Zuleta. Daniel Núñez Vivares y Daniel Núñez los saludan desde los Cronistas de la Mañana. ¿Cómo le va? Hola, buenos días, un placer saludarlos. ¿Cómo están? Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo y por su atención. Bueno, doctor, mucha información a nivel nacional, también a nivel provincial. Ya estamos camino a las elecciones del 26 de octubre. Doctor, primera, ¿qué saca de este espaldarazo que le está dando el Tesoro de los Estados Unidos, sobre todo la administración Trump, la Casa Blanca al gobierno de la nación, a la Casa Rosada? Creo que es muy importante y está en sintonía o en onda, me parece, con lo que la gente también votó. Los argentinos votaron a Javier Milei, también esperanzados en tener este respaldo importante de la administración de Trump, que era algo que siempre se venía explotando a modo de eslogan, pero que hasta el momento no había tenido frutos concretos, palpables o reales, y es evidente que esta postura del gobierno norteamericano, de la administración de Trump, implican o importan un espaldarazo muy importante para el gobierno, que debe ser leído en términos políticos, concretamente como un mensaje muy claro y contundente de que la administración de Trump tiene, por supuesto, preferencia por Javier Milei y por su sector político, por las ideas que él representa. Así que en ese sentido me parece que el de los anuncios que se han efectuado hoy con respecto a las retenciones, claro, y a este espaldarazo del Tesoro, me parece que es mucho más importante el respaldo de la administración de Trump que el anuncio de las retenciones, por más que el anuncio de las retenciones tenga algún impacto también, por supuesto. Claro, claro. Sí, de hecho las retenciones es hasta el 30 de octubre nada más, doctor. Sí, claro, no hasta fines, hasta que pasen las elecciones, sin ninguna duda. Tiene el decreto que salió, lo estuve escuchando en Medio Nacional, cómo salió el de esto de las retenciones cero hasta el 30 de octubre, o hasta que se cumplan $7.000, Daniel, $7.000 de liquidación por parte de el campo, lo cual puede suceder que si la gente liquida antes, termine ese decreto antes, o si no, llegará solamente hasta el día 30 de octubre, lo cual implica que de alguna forma lo que intenta hacer el gobierno nacional, doctor, es terminar con esta carrera que empezó, ¿no? Esta crisis que tiene que ver con la suba del dólar en las últimas 2 semanas, ¿no? Yo creo que está bien encarado el asunto con miras a lograr una estabilización previa a las elecciones, pero evidentemente que lo de las retenciones tiene más y ambos anuncios, pero las retenciones tiene más una mirada electoralista, netamente electoralista. Que política en términos más amplios, como el respaldo del Tesoro. Claro. Y precisamente debemos, todos los que conocemos un poco y estamos metidos en este mundo de la política, sabemos que, hay que diferenciar a los exportadores de los productores en sí, que no necesariamente importan las mismas personas, ¿sí? Hay obviamente productores que son exportadores, pero también el grueso de los exportadores no son productores, y obviamente esta es una medida que busca dotar de dólares frescos al gobierno para contener una corrida. Dólares que no hay, básicamente, por no haber comprado reserva, ¿no, doctor? Es así, dólares que no están, pero que en definitiva podrían estar en la medida que los exportadores, que especulan siempre con este tema de las bajas o algún tipo de ventajas respecto de lo que tiene que ver con las retenciones, en la medida que los exportadores no liquiden las divisas, no hagan operaciones, no las concreten definitivamente, no ingresan esos dólares en poder del gobierno, por decirlo de alguna manera, para tratar de contener una corrida hacia la moneda norteamericana, y por eso se explica lo de los $7.000 millones. Claro. Es decir, el gobierno está diciendo, no es hasta el 30, sino
hasta que obtengamos 7.000 millones de dólares. Sí, esta mañana muy temprano decían de que desde CRAC y Federación Agraria manifestaron de que a los exportadores les quedan aproximadamente que liquidar 9.000 millones de dólares, con un costo fiscal de 1.800 millones de dólares. También claro, hay que decir. cerca de 2.000 millones, pues son el 23, 25, 27, no recuerdo bien. Exactamente. Claro, y lo pero advirtieron, estos dólares, está bien, se liquidan en forma más rápida, después no va a haber. Hay que esperar hasta marzo, abril, que empieza, cosecha, exactamente, que empieza la, ¿cómo se llama? La próxima cosecha, entrada de grano. Exactamente. Claro, por eso les decía que había que diferenciar. El anuncio de las retenciones está más volcado hacia los exportadores que hacia los productores. Claro. Y es importante, yo creo que esta es una medida que debiera aprovechar el gobierno para que no suene tan electoralista estrictamente, para también dentro de muy poco tiempo debería anunciar un esquema de retenciones para el año próximo, porque hoy los productores tienen que empezar a sembrar, y tienen que saber a qué costos y cuál es el esquema de retenciones que habrá el año que viene, porque como ustedes bien lo dicen, recién en marzo aproximadamente el año que viene van a tener se va a estar levantando las primeras cosechas y van a tener la oportunidad, por supuesto, de liquidar en esa oportunidad. Es decir que el gobierno debe, a mi punto de vista, adicionarle a este anuncio con respecto a las retenciones, un esquema de retenciones futuros para que los productores, digamos, puedan evaluar el costo y el beneficio a los fines de, de la siembra que viene ahora, que es inminente. Pero me parece, en definitiva, que lo que busca el gobierno es dar un mensaje como que esta crisis de confianza tiene más que ver con un resultado electoral que con las condiciones macroeconómicas, y me parece que ahí puede tener esto un efecto a corto plazo, por decirlo de alguna manera, pero quienes entienden de economía y quienes observan un poco más saben que en sí el modelo del presidente Milei tiene inconsistencias macroeconómicas que no van a poder ser, digamos, mejoradas, por decirlo de alguna forma, en el mediano y en el largo plazo con el anuncio de estas medidas. Estas buscan un blindaje, generar la confianza que el gobierno no está generando, y me parece que todos sabemos que esta crisis de gobernabilidad finca fundamentalmente en una crisis de gobernabilidad del gobierno. O sea, a ver, una falta de confianza. Me lleva a la siguiente pregunta, doctor. Esta situación por la que estamos atravesando, de volatilidad cambiaria, de un riesgo país muy alto, de pérdida de confianza, ¿esto es producto de incapacidad, impericia política, o también de incapacidad y impericia por parte del equipo económico? Creo que es 50 y 50, porque ya se venía advirtiendo desde que no estaba tan ordenadito el tema de la macro, estaba todo muy agalladito con alambre, se salió del cepo y se canchereó, y bueno, está sucediendo lo que está sucediendo, ¿no, doctor? Yo creo que el gobierno tiene una gran responsabilidad en la crisis de confianza. Alguien que maneja los hilos de la economía de un país es el principal responsable de generar las expectativas necesarias para que un plan económico, que no es muy claro si hay en este momento un plan económico, o una mesa de dinero, más un modelo, o una mesa de dinero, digamos. Sí, es la mesa de dinero en lo que lo convirtieron, lamentablemente, algunos funcionarios. Parece que acá se dedican a timbiar, claro, a contar billetes, a ver cuánto, y a cambiar monedas, y ahí en el fondo yo creo que, y esto lo digo habiendo hecho un análisis de lo que a mí me parece que es lo que está sucediendo. Acá se busca implementar un modelo económico, pero falta un plan económico. ¿Cuál es la diferencia? Un modelo económico es concretamente lo que sabemos, lo que quiere lograr el gobierno. ¿Qué es lo que quiere lograr el gobierno?
bueno, una economía más abierta, una economía más flexible, más permeable a los cambios que demanda el mercado, más amigable con la inversión privada y donde el Estado vaya perdiendo protagonismo, vaya perdiendo peso en la economía, y eso a largo plazo implicaría todo lo que el gobierno viene prometiendo. ¿Qué es lo que viene prometiendo el gobierno? Una baja de los impuestos. Si no se baja el gasto público, es imposible estar pensando en bajar los impuestos, ¿sí? Pero para bajar el gasto público, que en eso hay que reconocerle que el gobierno lo ha intentado de muchas maneras, ¿sí? No hay que, en este momento de crisis, desmerecer las cosas que se hicieron bien. Es cierto que el gobierno ha mostrado una vocación de achicar el gasto público mediante el achicamiento del Estado. No está muy claro todavía si el Estado se está retirando o no de la economía, que es la otra promesa de Milei para que haya mayores libertades. El Estado se tiene que retirar, pero bueno, nosotros vemos a las provincias, al Estado Nacional en algún aspecto también siguen con algún tipo de obras o inversiones públicas, pero entonces el modelo económico que tiene el gobierno es muy claro que más mercado, menos Estado. Ahora, falta un plan para llegar a ese modelo, y me parece que el plan se basó únicamente en el ajuste y en una retórica tipo electoralista, que no es posible sostenerla durante muchísimo tiempo. Entonces esto lo ha llevado al gobierno a pelearse con todo el mundo. Claro. Y creo que el principal responsable de esta crisis de confianza es precisamente el gobierno. Y el mensaje de los Estados Unidos es muy bueno, pero también tiene una debilidad para el gobierno. Ahora uno logra entender. Uno por ahí analizaba y decía, ¿por qué el gobierno de Trump o los Estados Unidos no respaldaba categóricamente al presidente Milei? Bueno, ahora salió a respaldarlo categóricamente. Ahora entiendo yo un poco mejor, hago una lectura un poco más concienzuda, más fácil, obviamente, porque estamos con el diario El Lunes, donde ya está el respaldo. Pero me parece que ahora, si uno se pone a pensar en el tremendo respaldo que ha recibido del gobierno de los Estados Unidos, esto es develador también de la profunda desconfianza que tiene la sociedad y el mercado en el presidente Milei. Él solo ya no puede sostener el modelo que propone. Tiene que salir los Estados Unidos a respaldarlo. En definitiva, lo que nos está diciendo, no es factible esto. La pregunta es, doctor, que tiene que ver justamente con todo esto que estamos hablando, ¿no? Bueno, la suba de los bonos, la caída del dólar, bueno, las medidas nacionales que tienen que ver con la baja de las retenciones, el espaldarazo de los Estados Unidos. Bueno, ¿esto le alcanzará al gobierno en estas 5 semanas que quedan, 5 domingos que quedan para las elecciones del día 26, para poder tener de alguna u otra forma, ¿no?, un resultado más favorable al que se pensaba? Y todo va a depender, estamos hablando de plazos muy cortos, claro, y que todas estas medidas den sus frutos en un plazo tan corto me parece un poco complicado. Sí, obviamente el gobierno va a mostrar esto y creo que va a incidir de alguna manera positivamente a favor del gobierno en las elecciones. Lo que sucede es que detrás de todo esto está el sistema democrático argentino. O sea, también tenemos que analizar, y esta elección es muy importante, efectuar un análisis concreto de lo que va a hacer la sociedad argentina. Vamos a ver si la sociedad argentina está dispuesta a salir definitivamente del modelo del kirchnerismo o no. Y en esa disyuntiva el elector argentino hoy se va a encontrar con entrar en la retórica del gobierno y del kirchnerismo, que ellos quieren alimentar una grieta donde es uno o es otro. Exacto. O también el electorado va a ver, vamos a ver si es más sofisticado de lo que pensamos quienes estamos analizando esto, y puede irse a dar un mensaje tanto a uno u otro lado, yendo por una postura más moderada. Exacto. Como por ejemplo la de los gobernadores, ¿sí? Sí. Es muy fácil decir esto y muy bonito lo que estoy diciendo, porque también obviamente debemos contar que políticamente hablando, en distritos del país muy importante, los gobernadores van a tener un peso, claro. Que se va a, desde mi punto de vista, se va a manifestar en esta elección en medio término. Claro. Yo creo que va a ir como mucho, Santa Fe. Creo que va a ir mucho más por ahí,
por esto que tiene que ver con que se van a hacer muy fuertes los gobernadores, como en el caso de la provincia de San Juan. Yo estoy convencido que va a ganar las elecciones el gobierno provincial, y no tanto por esto que es la Liga de los Cinco Gobernadores o Gobernadores Unidos o Provincias Unidas, como se está denominando, que de alguna forma es muy nuevo todavía. Yo creo que más que todo, más allá de que, mire, he escuchado mucho, ¿no? Decir, me está defraudando Milei, pero entre Milei y el kirchnerismo lo vuelvo a votar a Milei. Esto, de alguna forma, mucho podría, de alguna forma, traerle un poco más de votos al gobierno nacional. Pero mucho de esto es desconforme. Van a decir, bueno, estoy desconforme, este hombre me está defraudando, me voy a votar a otro, pero no al kirchnerismo. Y tal vez las provincias, los gobernadores, como en el caso de San Juan, como en el caso de Puyaro en la provincia de Santa Fe, como en el caso hasta inclusive, fíjese usted, ¿no? Lo que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, puedan llegar a tener una fuerza más importante a la que pensaba el gobierno nacional, ¿no? Sí, está claro que sea como sea el resultado, no va a ser favorable para el gobierno, porque el gobierno tenía las expectativas en estas elecciones de posicionarse claramente en un escenario nuevamente de bipartidismo, que es muy clásico argentino, claro, y quedarse con toda la torta antikirchnerista, y claro, hoy la va a tener que compartir, en claro, mayor o en menor medida. Claro. Quizás hasta en la sumatoria final, quizás hasta el gobierno termine encima, supónganse que se dé un escenario de esa naturaleza, pero la realidad es que el gobierno sabe que sí, que no va a reventar la suma, mucho más. Claro, no va a reventar la suma, mucho más. Sí, claro. Exactamente. Y en aquellos distritos donde digamos, por eso les digo que es una elección crucial también para la democracia argentina, claro, y digo la democracia argentina en el término muy claro y concreto, que lo entiendan todos los que están del otro lado, el pueblo, el poder del pueblo. Vamos a ver si el pueblo argentino está, digamos, en condiciones de avalar un neo-kirchnerismo en el mileísmo, porque lo que le está exigiendo Milei a sus electores, y es más o menos que se conviertan en fanáticos efectivamente, similares y que voten a ojos cerrados, aún viendo el elefante de la corrupción que se nos ha suscitado delante de nuestros ojos. Claro. Entonces creo que es una elección importante para analizar eso también. Sí. Si la democracia argentina es capaz también de salir de esos fundamentos de la política argentina, en donde durante muchísimo tiempo era el roban pero hacen, era avalado por el voto popular, y vamos a ver si el elector que sigue al presidente Milei es capaz de convalidar nuevamente, digamos, un esquema de poder tan pernicioso como ese que le estoy manifestando. Efectivamente, doctor. Yo le hago la última de mi parte, ¿no? Que tiene que ver justamente con los cambios. Esto que se ha pronunciado y se ha sabido hoy, ya anoche se sabía de las retenciones cero, pero bueno, el decreto salió en la mañana del día de hoy. El espaldarazo que también buscaba el presidente, se sabía que el gobierno ya estaba negociando con los Estados Unidos un préstamo, se hablaba de 30.000 millones de dólares. Bueno, lo desmintió hasta mañana muy temprano el ministro de Relaciones Exteriores, el nuestro canciller, dijo que no es verdad, que no son 30.000 millones, que a lo sumo serían 20 o 22.000 millones, que vendrían 10.000 en forma inmediata o cuando se llegue a un arreglo, y el resto vendría en forma distribuida en diferentes partes. Lo cierto también es que si esto alcanza, la pregunta es, ¿esto monetariamente, económicamente, le alcanza al gobierno para de alguna forma ya tener controlada este salto que dio el dólar, esta desazón económica? A ver, es una pregunta difícil de contestar, más que no soy economista, pero conociendo y analizando, yo creo que
no alcanza por lo siguiente. Yo creo que los Estados Unidos van a tener que poner algún tipo de condiciones. No, seguro. Yo creo que sí. Algún tipo de metas, es decir, no creo que vengan, supóngase usted, 7.000 millones del Tesoro de los Estados Básicamente Unidos. Básicamente que te regalen la plata. Claro. No, regalar no van a regalar nada los yanquis, ¿eh? Claro, A ver. me parece A ver, y también creo que van a- tenemos que ser claros entre los tres, y antes lo hablamos con el doctor Marcelo Arencibia. En relaciones exteriores, doctor, y usted lo sabe muy bien, es profesor de historia también, no existe ni amigo ni enemigo. Existen intereses, y es lo que tiene Estados Unidos, es lo que tiene Gran Bretaña, es lo que tiene China, es lo que tienen los países del primer mundo, ¿cierto, doctor? Sí, pero acá déjeme decirle algo, porque una los cuestión argentinos ideológica no también. entendemos cómo funciona el mundo. Bueno, no es... Uno ve, Claro. no digo nosotros, digo en la sociedad argentina, Sí. le permitimos que los políticos digan cada barbaridad, Sí, y que claro. cambien y que hagan lo que quieran, o sea, nosotros no entendemos lo que es la diplomacia, pero déjeme decirle algo, ellos sí entienden muy bien Sí, lo que es la diplomacia, sí, y acá hay algo, si bien es cierto lo que usted dice, acá hay algo que hay que mirar con atención. Ha calificado al gobierno de Milei como un aliado. Claro, Exactamente. Como un aliado. Exactamente. Y ojo que para la diplomacia, para los países serios, esa palabra es mucho más muy fuerte, que muy describir fuerte. meros intereses comerciales. ¿Me entiendes Claro, lo que le digo? totalmente. Sí, totalmente, Sí. ¿no? O sea, que yo creo que el gobierno de los Estados Unidos ve a Milei como un aliado, como el único aliado importante en la región, y me parece que va a tratar de sostenerlo al gobierno, y eso es algo bueno para los argentinos. Ahora, creer que nos van a dar 7.000, 10.000 millones de dólares para que nosotros simplemente contengamos una corrida hacia la moneda norteamericamos, me parece que es una locura, ¿sí? Claro. Y me parece que no alcanzaría. Deberíamos, y creo que el gobierno es importante lo que pretende mostrar con este tema de las retenciones, por más que todo sabemos que tiene un tufillo electoralista, pero el gobierno pretende quemar todas las naves para obtener un apoyo previo a las elecciones. Les explico por qué. Claro. Esto es algo político que me parece muy importante. No sería lo mismo ir a buscar una financiación después del resultado electoral, que no va a ser bueno para el gobierno, que obtenerlo ahora. Es decir, Exacto. la gente tiene que entender que la tasa de interés que va a pagar hoy el gobierno, si eventualmente viene en forma de préstamo esto, va a ser inferior a la tasa de interés que pagaría después de las elecciones. Claro, Me parece claro. que es razonable Sí. que se endeude hoy, me parece a mí que es razonable que se endeude hoy y no después de las elecciones. Ahora, tampoco queda claro cómo va a venir esta ayuda, porque el gobierno de los Estados Unidos ha hablado de distintos instrumentos. Mire, a mí me daba risa porque hasta de lo que ha tuiteado Bessent, decía a través de compra de peso argentino, de divisa argentina. O sea, yo no me imagino al Claro. Tesoro de los Estados Claro. Unidos comprando Comprando el argentino. papel moneda, claro. No Sí. sé cómo lo instrumentarían, Claro. pero es importante esto, y le explico por qué. Porque hay que mirar muy bien lo que ha escrito Bessent, Sí, claro. porque habla de swap, que Sí. son como ayudas que prácticamente no van a requerir pasar por el Congreso de la Nación, ¿sí? Compra de divisas, tampoco si llegan dólares a través de compra de divisas, es decir, que el Tesoro de los Estados Unidos nos dé dólares y se lleve pesos para quitarle liquidez a la plaza y provea al gobierno de dólares, por supuesto, tampoco requeriría que pase una operación de esa naturaleza por el Congreso. La Exacto. compra de bonos que ya están emitidos tampoco pasaría por el Congreso de la Nación. Es decir, que el gobierno de Milei en cualquiera de esos tres instrumentos no requiere una aprobación ni una discusión parlamentaria donde podría volver a obtener una derrota. Claro. La única forma que debería ir esta ayuda de los Estados Unidos al Congreso de la Nación es si está proponiendo un endeudamiento, porque la deuda pública sí la arregla el Congreso de la Nación, la aprueba Exactamente. y todo lo que tiene que ver. Así que es interesante ver cómo se va a instrumentar esto, porque creo que el gobierno de los Estados Unidos, el espaldarazo está dado sobre todo también por la forma en cómo está pronunciando que está dispuesto a ayudar a la Argentina. Es más, en uno de los tweets, porque son varios, dice, están todas las herramientas arriba de la mesa. Claro. Fíjense qué amplio que es, en definitiva, el apoyo que va a recibir Milei del gobierno de los Estados Unidos. Si esto va a alcanzar, yo creería que no, y yo creería, o sea, sí, que no en este sentido, que no a los fines electorales, porque creo que lo que está esperando el gobierno de los Estados Unidos
es un resultado favorable del presidente Milei. Vamos a ver si la sociedad argentina está dispuesta a darle ese, digamos, espaldarazo a través del voto popular, teniendo en cuenta los hechos de corrupción que se han hecho públicos y que son cada vez más evidentes. Me parece que es un gran desafío que tenemos los analistas políticos para, bueno, poder imaginar distintos escenarios en esa coyuntura. Doctor, le agradecemos por su tiempo, por su atención y obviamente lo vamos a estar consultando cuando la información política de aquí en más lo requiera. 5 semanas, quedan 5 domingos para llegar al 26 de octubre y seguramente va a haber mucha tela que cortar en cuestión política, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Como siempre, para estar predispuesto para hablar con la gente de los cronistas de la mañana, con la gente de Radio Ala. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un bonito día y un lindo semana. Gracias a ustedes, feliz día de la primavera para la audiencia y para ustedes también. Espero que se hayan puesto algo de color ahí, no los estoy viendo ahora, pero por lo menos, no digo una flor que es muy ya, pero una camiseta o una remerita sí, más tengo, primavera. mire, ¿sabe cuál es los colores míos? Rojo y blanco. Sí. Atravesadito, sí. Atravesadito. Y acuérdese... Bueno, son más de carnaval, son azul y amarillo. Y acuérdese que usted... Pero más de carnaval es azul, doctor, y amarillo. Recordemos que usted tiene auspicio propio, Supermercados Bono. Bono juega la Libertadores. Bueno, pero lo bueno es que somos realistas y por ahí ustedes están en un, digamos, compitiendo en algo para lo que no les da. Nosotros cuando nos dé ya vamos a estar ahí. Bueno, la pregunta es cuándo, A ver, no solamente... Están como el gobierno nacional, ¿cuándo? Doctor, no solamente no les da para la Libertadores, no le da ni para la Copa Argentina, así que bueno... Le da para las copitas de leche de Argentina, nada más. Para estos campeonatos armados por el Chiqui Tapia, ahí están. Así doctor, muchísimas gracias. Que le haya servido esto para hacer un poco de catarsis deportiva, porque sé que están muy nerviosos, pero el miércoles van a ganar, no se preocupen. No, creo que sí, creo que vamos a seguir en carrera. Vamos a seguir en carrera. Un abrazo, doctor, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Fue el doctor Martín Zuleta charlando con los cronistas de la mañana. Abogado, el hombre, penalista, hincha de Boca, y un profesor de historia político, también. Un político que de alguna forma, Daniel, lleva muchos años haciendo política en el departamento de Chile. Exactamente. Un departamento muy duro para hacer política, ¿no? Daniel